Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy, como siempre, la catequesis que nos trae Jesús, que nos enseña tantas cosas lindas y que tenemos que hacer un proceso, queridos niños, acompañados con papito, con mamita, ahí juntos, sentados, con nuestra Biblia en primer lugar y algo también para escribir y para anotar. Porque hoy nosotros aquí con Melissa queremos compartir con ustedes un tema muy importante. ¿Cuál es, Melissa, el tema que vamos a compartir y vamos a aprender con Jesús? Los signos de la vida nueva. Los signos de la vida nueva. Vamos a repetir todos juntos este tema. Los signos de la vida nueva. Otra vez. Los signos de la vida nueva. Queridos niños, tenemos que tener esos signos que verdaderamente somos buenos cristianos, honrados ciudadanos, que queremos, queridos niños, hacer cosas lindas y maravillosas para ofrecer lo mejor de nosotros también a los demás. Como siempre, en estos signos que se tienen que ver y que tienen que ser concretos, la palabra de Dios nos enseña. Y Jesús, por eso nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Tenemos que aprender desde Jesús, con Jesús, caminar con Jesús. Valores, principios, cosas lindas que papito y que mamita nos van a ir enseñando. Y nosotros tenemos que abrir los ojos, tenemos que ver, tenemos que escuchar mucho lo que me dice papito. O le estás escuchando a tu mamita, estás escuchando a tu papito, ¿sabes? Y sos capaz de mirar con los ojos verdaderamente como esa águila que mira lejos y que sabe lo que quiere. Bueno, queridos niños, todo esto en Aprendiendo con Jesús. ¿Cuáles son estos signos de la vida nueva? Repetime de nuevo, por favor, Melissa, para que todos podamos aprender. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Los signos de la vida nueva. Los signos de la vida nueva. Y para eso vamos a escuchar la palabra de Jesús, que nos hablan nuestras compañeritas que comparten con nosotros desde la Biblia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, por todas las cosas lindas que recibimos, que el Señor nos regala. Y ahora entonces, queridos niños, aquí con Melissa nosotros vamos a proponerles la cosa más linda, la cosa más bella de estos signos de una vida nueva. Volvemos enseguida y no se olviden que tienen que tener su Biblia y algo para escribir cuando volvemos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse.
ñande yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de ñande yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en esta ocasión, Melissa, ¿cuál es nuestro tema importante? Los signos de la vida nueva. Los signos de esta vida nueva que se tienen que ver, que se tienen que realizar, que tenemos que tener aquí presentes, queridos niños. Los signos de esta vida que el Señor nos regala. Vamos a escuchar en esta catequesis que el Señor nos dice y cómo nos orienta. Te escuchamos, querida Melissa. Juan el Bautista manda preguntar si Jesús es el Mesías esperado. El Señor responde mostrando los signos que realiza a través de los milagros y palabras. Queridos niños, ¿cuáles son estos milagros que Jesús realiza primero en nuestra vida? ¿Cuáles son estos milagros? Y por eso le llamamos los signos de una vida nueva. También Juan el Bautista quería saber qué es lo que está pasando. ¿Jesús ya vino o no vino? Porque se tenían que ver cosas nuevas, signos nuevos. Tenía que notarse ese cambio, queridos niños. Vamos a seguir escuchando qué nos ofrece hoy nuestra catequesis en estos signos de vida nueva. Los milagros de Jesús son signos de vida nueva, que van revelando cómo es el reino de Dios. Por eso, quienes estuvieron con él percibieron que su presencia hacía nuevas todas las cosas, ofrecía esperanza a todos los que sufrían y cambiaba la vida de aquellos que lo acogían. Queridos niños, se dan cuenta, aquí hay una vida nueva, hay algo que se renueva. Nosotros tenemos que pensar cómo somos en casa, cómo estamos en nuestro comportamiento cuando tenemos ya nuestra querida edad de niños y que comenzamos a querer ser rebeldes, o cómo somos en nuestra casa con mamá y con papá, si somos obedientes. Aquí tiene que haber signos de vida nueva. Melissa, ¿tiene que haber qué cosa? Signos de vida nueva. Todos los niños, ¿qué tiene que haber en nuestra propia vida? Signos de vida nueva. Y eso significa que comenzamos a cambiar, comenzamos a dejarnos transformar por Dios. Por eso decíamos que Juan el Bautista quería saber, ¿pero Jesús llegó o no llegó? ¿Jesús está o no está entre nosotros? Y eso también yo les puedo preguntar a ustedes, queridos niños. ¿Jesús está o no está en tu corazón? O tu mamá te puede preguntar, mi hijo, ¿vos sos bueno o sos medio rebelde? ¿Sos buenito o sos caprichoso? Y yo entonces te pregunto, ¿Jesús está o no está en tu corazón? Porque se tienen que ver los signos de vida nueva, signos de compromiso, signos de cambio, queridos niños. Vamos a seguir escuchando lo que nos dice hoy nuestra catequesis. Por medio de los signos, Jesús manifiesta la presencia del reino de Dios que anuncia, y por estos signos manifiesta que es Dios quien ha venido a habitar en medio de su pueblo. Queridos niños, ¿se dan cuenta que por medio de estos signos de vida nueva, nosotros podemos decir que Dios está en medio de nosotros? Entonces, Melissa, ¿cómo es que nosotros podemos decir de que Dios está en medio de nosotros? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por medio de los signos de vida nueva. Muy bien, por medio de los signos de la vida nueva, queridos niños. ¿Cómo es que nosotros entonces sabemos, cómo es que nos damos cuenta de que Dios habita entre nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta que en nuestra casa hay armonía, que en nuestra casa hay paz, que en nuestra casa hay entonces esa presencia de Jesús? ¿Cómo nos damos cuenta, querida Melissa? Por medio de los signos de vida nueva. Eso es entonces lo que queremos. Y eso es lo que hoy nuestra catequesis nos está enseñando. Se tiene que ver, queridos niños, tenemos que darnos cuenta, queridos niños, hay que abrir los ojitos, hay que darse cuenta de que Dios nos quiere tanto, de que Dios nos ama mucho.
Pero eso solamente nos damos cuenta por medio de estos signos de vida nueva. De nuevo, Melissa, ¿cómo nos damos cuenta de que Dios está en medio de nosotros? Por medio de estos signos de vida nueva. Por medio de estos signos de vida nueva, queridos niños. Entonces, eso es lo que le vamos a pedir y le vamos a exigir también siempre a todos, a nuestros compañeritos y entre nosotros mismos. Vamos a volver entonces enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora las preguntitas. Esperemos que todos tengan ahí algo para escribir, porque esto es importante. Y también la palabra de Dios, la Biblia, que nos ayuda a responder y a saber más. Nuestra catequesis significa justamente eso, queridos niños: formarse, conocer, saber lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces, por eso les hago la primera preguntita. Estén atentos como para escribir la pregunta y sobre todo después la respuesta para ponerla en práctica. ¿Cuál es la pregunta, queridos niños, que le hacen estos que son enviados por Juan porque quieren saber algo más de Jesús? ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta que le hacen a Jesús es: ¿cuáles son los cambios en el mundo a través de su presencia? Claro, quieren saber si vos ya viniste, si vos ya estás aquí, Jesús. ¿Cuáles son los cambios que nosotros vemos? ¿No se ve ningún cambio? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Hay o no hay cambio? Es importante esto, porque si Jesús está en nuestra vida, si Jesús está en nuestra familia, si Jesús está en nuestra sociedad, si Jesús está en nuestro corazón, siempre tiene que haber cambios, queridos niños. No podemos ser siempre caprichosos, no podemos ser siempre niños que no le hacen caso a mamá, que no le hacen caso a papá, que comienzan a rebelarse, que no quieren estudiar. No, por eso le preguntan: Jesús, ¿cuáles son los cambios que se realizan con tu presencia? Y así también hoy podemos decir, queridos niños, si yo te pregunto, ¿cuáles son los cambios que Jesús trae en tu corazón y en tu vida? Muy bien, queridos niños, vamos a la segunda preguntita. ¿Cuáles son los signos de esta vida nueva que nos trae Jesús, queridos niños? Los signos de vida nueva son los milagros de cambio que se dan en las personas. Esos son verdaderamente los milagros, queridos niños, los milagros de cambios. ¿Cuál es el cambio? ¿En qué cambiaste, querido niño? ¿Ya no sos más caprichoso o seguís siendo caprichoso? ¿Sos estudioso o no querés estudiar? ¿Le estás siendo un respondón a tu mamá, a tu papá? ¿O ya sos un chico que es capaz de dialogar, de escuchar y de hacer bien las cosas? Y así, queridos niños, cada uno de nosotros tiene algo que cambiar. Y por eso la pregunta que les hice: ¿cuáles son estos signos de cambio verdaderamente? ¿Y cuál es la respuesta, querida Melissa, de estos signos de cambios que se tienen que producir en nuestra vida? Son los milagros de cambio que se dan en las personas. Muy bien, son los milagros de cambio, queridos niños, que se dan en las personas, que se dan en nosotros. Eso significa ser de Jesús. Eso significa entonces desde ahora comenzar a ser un buen cristiano, a ser un honrado ciudadano. Los cambios verdaderos que tienen que darse en nosotros. Muchas veces esto es lo que más cuesta. Algunas veces es más fácil decir: yo rezo siempre a Jesús, yo le quiero a Jesús, yo le amo a Dios.
Pero sin embargo, queridos niños, no queremos cambiar en nuestra conducta, no queremos cambiar en nuestra forma de ser. Queremos seguir siempre igualitos, siendo con mamá, con papá. Queremos que todos nos sirvan, no queremos ayudar en la casa, no queremos ayudar entonces a poner la mesa, no queremos ayudar a barrer el patio o muchas otras cosas, queridos niños. Ustedes saben mucho más que yo, pero entonces vamos a pedir que ese cambio se realice en nuestra vida. Estos son los signos de cambios en nuestra vida. Queridos niños, vamos a ir concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Vamos a poner como siempre nuestras manos juntitas ante el Señor. Le vamos a pedir que nos bendiga a través de nuestra mamita, que es siempre auxiliadora de los cristianos y sobre todo nos haga caminar en nuestra fe. Y vamos a decir juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así entonces, queridos niños, estamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora les dejo la bendición para que descienda sobre toda nuestra familia y nos ayude entonces a estos signos de cambio de una vida nueva. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, nos volvemos a encontrar la próxima con más Aprendiendo con Jesús.